Arnaldo Otegi, el dirigente del partido independentista vasco Batasuna Ilegal desde 2002, ha concedido una entrevista en euskera a Euronews. El miércoles, en San Sebastián, 4 meses después de la declaración de tregua permanente por parte de ETA y 3 semanas desde el anuncio de apertura de negociaciones hecho por el gobierno español para acabar con la violencia terrorista. ¿Cómo explica usted que haya gente dispuesta a matar y a morir por el País Vasco, teniendo en cuenta que su autonomía es más importante que la de cualquier región europea? El pueblo vasco es uno de los pueblos más antiguos de Europa. Hay algo que los vascos quieren por encima de todo, la libertad y la libertad para decidir. En consecuencia, mientras que este derecho sea rechazado y negado a los vascos, siempre habrá gente dispuesta a luchar. Tras 4 meses desde el anuncio de tregua por parte de ETA, usted reconoce haberse reunido previamente varias veces con los socialistas. ¿Cuáles han sido los frutos de estos encuentros? La construcción de un clima de confianza entre los dos partidos y el hecho de que ambos hayan manifestado su voluntad de ir construyendo, cada uno, las cosas para dar soluciones democráticas a los problemas. El diálogo siempre es beneficioso. La izquierda independentista vasca apuesta siempre por el diálogo y el fruto de este trabajo amplio, profundo y duradero ha llevado a los dos partidos a pensar que puede haber una posibilidad de resolver el conflicto por la vía del diálogo. ¿Han definido una hoja de ruta? No hemos diseñado una hoja de ruta conjunta, pero las reuniones prueban la voluntad por parte de los dos partidos de resolver el conflicto con el diálogo. Nosotros pensamos que esta hoja de ruta debería ser definida por todos los actores sociales, sindicales y políticos del País Vasco, a lo largo y ancho del País Vasco. La hoja de ruta no deben establecerla únicamente el Partido Socialista y la izquierda independentista. Deben hacerla todos los actores, sindicales, sociales y políticos, todo el pueblo vasco. El gobierno español ha declarado que en el futuro solo hablará de política con los partidos legales. Su partido fue declarado ilegal por no condenar la violencia. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para volver a la legalidad? De entrada, quiero subrayar que es excepcional que en Europa un partido sea ilegal. La excusa invocada para ilegalizarnos es que nosotros no condenamos la lucha armada de ETA. El Sinn Féin hacía lo mismo en Irlanda y Nelson Mandela también, mientras estaba en prisión. En realidad la cuestión no es condenar los problemas o parte de los problemas. El tema es que un partido político debe, en primer lugar, resolver los conflictos de forma eficaz. Y nosotros estamos preparados para la resolución. Pero, en mi opinión, existe una paradoja que recientemente ha sucedido en Europa. El Partido Popular no condenó el franquismo y nadie ha ilegalizado al Partido Popular. Es pues un partido que no ha condenado un régimen que pactó con Hitler. El Partido Popular, en este caso, es el que nos pide entrar en una dinámica de condena. Nosotros debemos estar en la legalidad, porque esta es la voluntad de nuestros ciudadanos y de nuestro pueblo. Territorio, el derecho a decidir del pueblo vasco, el futuro de los presos de ETA. ¿Cuáles son para usted los puntos no negociables? Nosotros tenemos una línea roja, delimitada por la democracia, la libertad y la justicia. Nosotros pensamos que es necesario admitir, sin ningún dramatismo, que existe un país que se llama el País Vasco. Reconocer lo mismo que es un país y que es una nación, pero no en un sentido estricto del término. Nosotros reivindicamos una postura de izquierda y afirmamos que somos una nación, sin dramatizar. También admitir que para nosotros no hay más que una simple lógica democrática, el respeto a las decisiones del pueblo vasco. Dicho de otra forma, es necesario llegar a este punto, como llegó Montenegro, como llegaron Lituania, Letonia, Estonia, como sucedió en Europa, como pasará en Gibraltar. Esto debe igualmente tener lugar en el País Vasco, es decir, que se debe respetar la voluntad del pueblo vasco. En lo que respecta al derecho a decidir, ¿piensa usted que el gobierno español aceptará una consulta sobre la autodeterminación?
Guk espero dugu baietz, ez? Hau da, guk ez dugu gure esperantza bakarrik. Nosotros confiamos que sí. En efecto, nuestra esperanza no se reduce únicamente a la voluntad del gobierno español. Está claro para nosotros que esta es la voluntad de la mayoría del pueblo vasco. Además, pensamos que se trata de la reivindicación de un principio democrático que tiene una base democrática sólida. Nosotros creemos realmente que el gobierno español y el gobierno francés, si son realmente democráticos, y además, en el caso de los españoles, si son realmente republicanos, deberían aceptar algo que para nosotros es una operación democrática simple. Es necesario escuchar al pueblo vasco y respetar lo que reivindique el pueblo vasco. Es el caso de Montenegro. ¿Por qué no en el País Vasco? Es el caso de Lituania. ¿Por qué no aquí? Dicho de otra forma, nosotros, en tanto que europeos, y seguramente como estamos entre los pueblos más antiguos de Europa, exigimos igualdad de derechos respecto a estos otros europeos. Usted considera que una parte del País Vasco está en Francia y pide al Estado francés su intervención en el proceso, pero París dice que la cuestión de ETA es un tema estrictamente español. ¿Es realista solicitar a Francia su participación? Más que realista, pienso que resulta absolutamente indispensable. En efecto, Francia mantiene su posición diciendo que la cuestión vasca es un problema que únicamente concierne a España. Me parece que ni ellos mismos se lo creen. Es una mentira absoluta porque hay vascos en el Estado francés, que además en este momento están reivindicando una institución propia y un estatuto político que dé al País Vasco francés un reconocimiento institucional. Estoy convencido de que si las cosas van avanzando en el País Vasco, en el Estado español, el Estado francés tendrá también que modificar su posición, porque los vascos tienen un problema con los dos Estados. En definitiva, el tema vasco es un problema europeo y Europa también debe encontrar una solución. ¿Cree usted que ETA debería pedir perdón por el sufrimiento causado? En mi opinión, cuando estas condiciones se plantean al inicio de un proceso, a menudo buscan la humillación del contrario o intentan poner palos en las ruedas. Seguramente este tipo de gestos serán bienvenidos cuando el proceso avance por parte de todos los partidos, pero pienso que plantearlos al principio no pretenden más que obstaculizar el proceso. Si finalmente, como en Irlanda, llega un momento definitivo y un acuerdo final, estos gestos serán seguramente necesarios por ambas partes. Además, estoy convencido que entonces no serán un obstáculo, una vez que el proceso y el conflicto sean superados. Prozesua eta gatazka gainditzen denean. Eskerrik asko. Zuei.